Este programa es una presentación de Laboratorios del Este. Exámenes de rutina y pruebas especiales, pruebas de talón, bacteriología, toma de muestras a domicilio, toma de muestras in company. Fundación Corazón, Pulmón y Vasos. Doctor Rafael García, cirugía plástica y reconstructiva. Verte bien es sentirte bien. Hotel Manantial Valencia, tu manantial de experiencias, hospedaje, eventos, salones, gastronomía, pool days, spa, pádel y pickleball. Clínica Dr. Amaury Rangel. Nuestra prioridad es salud y bienestar. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás muchos médicos y el público en general no conoce, pero que es importante tomar en cuenta. Y es que cada colegio de médicos tiene un tribunal disciplinario que se encarga de evaluar si hay alguna denuncia, de aplicar cuáles serían las sanciones en ese caso. Pero queremos saber. Por supuesto, aquí está el presidente del Tribunal Disciplinario del Colegio de Médicos del Estado Carabobo, el doctor Jorge Olaizola, quien mejor que él que nos explique. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable. Doctor, ¿qué es el Tribunal Disciplinario? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo trabaja? Ok, bueno, el Tribunal Disciplinario es el único órgano formado, creado por la Ley del Ejercicio de la Medicina para juzgar la actividad de los médicos en su ejercicio profesional y aplicarle las sanciones disciplinarias que se haga acreedor por violación de la Ley del Ejercicio de la Medicina, el Código de Ontología Médica, el Estatuto y los acuerdos y resoluciones de la Asamblea, teniendo en cuenta que la máxima autoridad de nosotros, los médicos, es la Asamblea. Okay. Y ahí nace pues el Tribunal Disciplinario, repito, único órgano creado por la Ley de Ejercicio de la Medicina. Pero son los que integran el tribunal, los eligen los médicos también como parte de la directiva. Para allá voy. Okay. Entonces, ¿cómo nacemos? Existe un reglamento, que es el que tengo acá, un reglamento de los tribunales disciplinarios de los colegios médicos y de la Federación Médica Venezolana, aprobado por la Asamblea, que como dije es la máxima autoridad, y por lo tanto de obligatorio cumplimiento para todos los tribunales disciplinarios, para todos los colegios médicos y para todos los agremiados o médicos en general. ¿De dónde salimos nosotros? Salimos de un proceso electoral y nos eligen el mismo momento en que eligen a los integrantes de la Junta Directiva, pero de manera separada. Se vota por los integrantes de la Junta Directiva y aparte se vota por la plancha del Tribunal Disciplinario. De acuerdo al reglamento anteriormente señalado, que los colegios médicos que tengan hasta 100 inscritos, que creo que debe haber poco hoy en día, tienen un tribunal disciplinario de 3 miembros. Y estos colegios, como los llamo yo, monstruos, además de que ya para nosotros estamos sobre los 14.000, tienen un tribunal disciplinario de 5 miembros. Okay. ¿Qué es lo que pasa cuando usted me pregunta o me está preguntando quiénes son ustedes? Yo le digo, nosotros quedamos 3. Mi persona, que es el presidente, el doctor Eberto Obre, que es el vicepresidente, y el doctor Pérez Mo, que es el secretario. ¿Por qué quedamos 3? Lamentablemente, los otros 2 integrantes del cuerpo principal del tribunal disciplinario y sus suplentes han fallecido. Okay. Y eso así, sí es así. ¿Por qué? Porque esta última elección nuestra es del año 98.
Nosotros no tenemos elecciones desde el año 98 porque no nos los ha permitido el CNE y por lo tanto no podemos hacer elecciones y nos mantenemos ahí. Pues. Los tres seguimos operativos. Hay colegios médicos que lamentablemente no tienen tribunal disciplinario activo porque desertaron, se murieron, etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos los tres, que hacemos una mayoría porque somos tres activos. Todos los jueves nos reunimos en horas de la tarde acá en el colegio. Suspendimos cuando la pandemia y reanudamos nuevamente cuando se suspendió la cuarentena. Pues. Entonces, nosotros, ¿qué dice el reglamento? Bueno, que debemos actuar con objetividad, imparcialidad, que debemos tener más de 5 años de graduado. Los tres que estamos ahorita tenemos más de 50 años de graduado. Y ajustarnos, pues, a la ley, al código y a nuestro reglamento en la parte procesal, vamos a decirlo. En aquellas primeras épocas se acostumbraba que el presidente saliente del colegio médico para la próxima elección lo postulaban como en la plancha como presidente del tribunal disciplinario. Entonces ahí entramos en esa terna y un hecho curioso, pues tuvimos un altercado con ese presidente en ese año. Yo era vicepresidente y a él pues se le subieron las hormonas y renunció. Entonces al renunciar, su suplente también renunció y pasé yo como vicepresidente a presidente. Entonces, del Colegio de Médicos. Del Tribunal Disciplinario. Del Tribunal Disciplinario, ok. De eso pues ha pasado ya unas cuantas lunas, le repito, más de 30 años, hasta estos últimos periodos donde, como indiqué al principio, estamos desde el año 98 sin poder hacer el proceso de elecciones, claro, a pesar de que lo hemos solicitado 1001 vez, pero usted dirá, bueno, ¿por qué no lo hace? Porque nos miramos en el espejo del otro gremio. Ahí está el colegio de abogados que 6, 7 meses después de las elecciones se las impugnaron el Tribunal Supremo, y etcétera, etcétera. Entonces, aunque el reglamento dice que debemos tener experiencia gremial, bueno, ya a esta altura ni modo, tenemos más que experiencia gremial, y que debemos tener mínimo 5 años grabados. Los tres que estamos en el tribunal ahorita tenemos más de 50 años de grabados. ¿No? Hemos representado al colegio en la asamblea de la Federación Médica Venezolana, la asamblea anual de hace unos cuantos años, y hemos coordinado incluso la mesa de trabajo de los tribunales disciplinarios, que ahí se envían, donde se envía el informe anual del tribunal, que lo envían todos los colegios de médicos, y allá se analizan todos esos informes, y me ha tocado pues el honor de coordinar esas mesas de trabajo. De resto, pues nadie puede decir que actuamos parcializados hacia una persona o un médico. Nos hemos procurado actuar de imparcialidad, con objetividad, y hasta ahora eso se ha cumplido. Cuando unos años atrás se suspendió por primera vez un médico de su ejercicio profesional, la gente, pues, el gremio le llamó poderosamente la atención y pasamos a ser nosotros como el enemigo público número 1 en vez del médico que fue suspendido. Imagínense. Esto trae problemas. Lamentablemente terminamos siendo los jueces enemigos y no el denunciado enemigo del denunciante. Bueno, pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Pero alguien tiene que hacer trabajo. Cada vez que nos llaman al Palacio de Justicia a declarar como testigos, no es que vamos con una sonrisa, porque ese no es el mar donde nosotros nadamos, pero tenemos que ir. Sí. Y colaborar con el Ministerio Público, la Fiscalía, etcétera, etcétera. A donde hemos llegado, he tenido denuncias en el contencioso administrativo. Me denunciaron por sentenciar al presidente de Insalud para ese momento, el cual lo denunció la Junta Directiva por una serie de razones
y nosotros le aplicamos una sentencia. Él pues me denunció ante el TCJ. Entonces el colegio le correspondió defenderme, pagar un abogado en Caracas que nos defendiera para que no nos vayan a dar un madrugonazo, y a Dios gracias ganamos esa denuncia. Entonces vino la parte chistosa cuando el abogado me dice, ganamos, ahora si usted quiere puede proceder contra el Estado. Wow. Espérame aquí que ya lo ven. Que ya Entonces ven. fíjate que sí tiene Sí. sus pros y sus contras, Sí, porque muchos nos dicen que somos verdugos. Verdugo no. Tengo que cumplir con la persona que está denunciando, Claro, que claro. generalmente es un civil que confía, cree en el tribunal. Pues. Claro. Entonces el tribunal tiene que tener esa responsabilidad y nos honra por lo menos que nos hayan dado el premio Tribunal Disciplinario de Actuación más destacada en el país cuando se dio el premio, que creo que en la cartelera está el diploma todavía pegado. Qué bueno. ¿Entiendes? Qué bueno. Es producto pues, No, del y es bueno trabajo que haya esa figura. y de la Sé que los responsabilidad. médicos, la mayoría, por no decir todos, actúan de una manera muy ejemplar, muy Es la ética, idea, es la pero idea. siempre uno que esté por allí, Claro. hay que, Ya tuviste como dijo usted, alarle las en orejitas. 2 periodos 16 casos. 16 casos. Tú dices, oye, Es triste, claro. es triste, o sea, Como los usted dijo, cuales parecieran pocos, pero no quisiéramos 5 que existiera actuales, uno. ay, los demás están sentenciados. Ujú. Y no, la idea es que no haya ninguno. La idea es que no haya ninguno. Pues. ¿Qué tipo de denuncia recibe el tribunal? Bueno, acuérdense que legislamos tanto para el gremio como para la colectividad. Okay. Entonces la colectividad, tú no le puedes poner muchas trancas a la hora de hacer una denuncia. Entonces ellos generalmente denuncian por mala práctica, Okay. denuncian por cobros de honorarios exagerados, más que todo, pues. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Uh-huh. El procedimiento lleva un orden que es el siguiente. La persona hace su denuncia ante el tribunal disciplinario por escrito. Ahí o sea, debe estar su nombre, su dirección, su cédula, su teléfono, el motivo por el cual está denunciando, todos los recaudos que van a ayudar a que el tribunal pueda resolver el caso, y a su vez consigna nombre, dirección, teléfono del denunciado, para que nos facilite a nosotros su ubicación. Usted me dirá, bueno, y en el colegio no tienen un archivo. Sí, tenemos un archivo con unos expedientes, pero lamentablemente muchos no lo actualizan. Cuando buscamos el expediente, tiene el expediente de hace 10 años cuando se inscribió, o hace 20 años cuando se inscribió, y ya ni remotamente viven lo que dice ahí, el teléfono el que dice ahí. Okay. Entonces por eso exigimos que tenga todos los datos que nos permitan a nosotros contactar al denunciado y los recaudos que esta persona crea o tenga, que a su vez también pues, nos ayuda a nosotros procesar este caso. ¿El intrusismo, por ejemplo, también debe ser denunciado por alguna persona? ¿O ustedes tienen algún operativo que revise eso? Del tipo de intrusismo, porque intrusismo como tal es una persona no médico que ejerce la medicina sin estar autorizado. Okay. Ese más que todo tiene que ir al Ministerio Público, llámese Fiscalía, llámese PTJ, etc. Pero un médico, por ejemplo, un cirujano, ese pero que esté haciendo otra carrera que no le compete. Ese lo agarramos nosotros, por Eso lo agarra ustedes. por otras vías. Okay. Cuando la persona hace la denuncia, ¿qué hacemos nosotros en primera instancia? Leemos la denuncia, le damos entrada a la denuncia y pedimos el expediente de ese médico. Si un médico es especialista, él debe tener sus credenciales que lo acrediten como especialista y debe estar reconocido por un colegio de médicos de la República como especialista. Si la especialidad la hizo en Venezuela, por un colegio de médicos. Si la especialidad la hizo en el extranjero, por la Federación Médica Venezolana. ¿Okay? Entonces, ahí contesto parte de tu pregunta. Si yo soy cirujano plástico, me están denunciando por un caso de cirugía plástica,
lo buscamos en su expediente. El expediente es de esos casos que no tiene mayor cosa en su expediente. Cuando lo citemos, que ya te voy a explicar cómo es el procedimiento, igualmente le pedimos todas sus credenciales. Okay. Si no tiene me demuestra que él hizo posgrado en tal hospital reconocido de Venezuela, pero no está clasificado por ningún colegio. Y ahí él está de entrada violando la ley de ejercicio de la medicina y el código de ontología médica. Es obligatorio estar inscrito en el colegio. Es obligatorio estar, para tú poder ejercer, lo dice la ley en su artículo 4 y lo dice el código, tienes que estar inscrito en el colegio médico de la localidad donde ejerces. Okay. ¿Y hay alguna forma de revisarlo, alguna página donde se pueda revisar? O sea, evidentemente primero en nuestros archivos, si no aparecen en nuestro sistema, no está inscrito en nuestro colegio. Entonces cuando tú lo citas, tú empiezas con ese primer interrogatorio. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Pues, el médico se cita con una boleta especial de citación para tal día, tal hora, que generalmente, como te dije, un jueves. En esa citación a él se le entrega una copia certificada de la denuncia, se le lee la denuncia, se le entrega una copia certificada de la misma, él firma una constancia de que recibió la denuncia, firma un acta de comparecencia y allí ya se inicia el juicio, el procedimiento. Ahí se está abriendo el expediente. Le damos un plazo de 7 días para que él consigne su descargo, o sea, su defensa. Allí él tiene que consignar lo que él crea conveniente de sus credenciales y a defenderse de lo que lo están acusando, que para eso se le entrega la copia de la misma con todo lo que consignó la parte que está denunciando. Entonces, allí arrancamos, a los 7 días, nosotros leemos lo que él consignó y se inicia el procedimiento. Hay un lapso de promoción de prueba de 7 días hábiles y un lapso de evacuación de prueba de 10 días hábiles. A su vez, tanto el denunciante como el denunciado y como el tribunal pueden llamar peritos, llamar testigos, y por eso el procedimiento no se resuelve en una semana o en 2 semanas, ni en un mes. A veces duramos hasta 6 meses con un caso porque hay que hacer peritaje, hay que buscar oficios que nos pregunta la misma, el CICPC, la Fiscalía. ¿Y cuáles son las sanciones, doctor, que se le estaría aplicando Entonces, a un médico? Déjame terminarte con esta parte. Okay. Supongamos que se siguió todo el procedimiento, el expediente pasa al fiscal, el tribunal tiene un fiscal, pero el reglamento dice que la opinión del fiscal no es vinculante y su ausencia no hace que el procedimiento no se lleve a feliz término, como dice. Una vez que se cumple ese lapso de 15 días, el expediente se le entrega a un ponente, que es un integrante del tribunal disciplinario, que ya el tribunal lo escogió. Ese ponente tiene 30 días hábiles para hacer una ponencia con un proyecto de sentencia. Una vez que él tiene esa ponencia con proyecto de sentencia, que bueno, ahí lo podemos, eso sí se lo puedo enseñar, una ponencia. Esto es una ponencia. Esto es una ponencia de un caso determinado. Esto tiene, como dice acá, una parte narrativa, que es el cuento. Ahí se expone todo el caso de la denuncia. Que llegó aquí con la denuncia, todo lo que pasó, ¿entiendes? Una parte narrativa, una parte motiva, que la parte motiva es lo más relevante, lo más positivo, y sobre lo que el tribunal va a afianzarse para la parte dispositiva, que es la sentencia. ¿Entiendes? Fíjate que esta es una ponencia bastante larga, por un caso complicado, un caso, esta es la parte motiva, y por último es la parte dispositiva. La parte dispositiva
que dice ahí, por todas las consideraciones anteriores de este tribunal disciplinario en uso de sus facultades legales y de acuerdo a los artículos tal de la ley de ejercicio de la medicina y el código de dicta la siguiente sentencia en fecha tal. Ok. Entonces, Esa ahí es te digo la cuál es. conclusión del caso, la sentencia. Ahí es la como tal. sentencia, después de todo esto, ¿no? Entonces, fíjate tú que esto lleva tiempo, porque todo tiene que ir, el expediente va foliado. Y eso está bien. Entonces tú todo lo que haga referencia aquí, por lo menos tú ves acá, tal cosa, folio 11. Todo lo que es folio 29. De manera tal que cuando esto pase a la instancia que va a pasar, le es más fácil porque arranca acá, folio 1, busca el folio 1 para decir lo que está señalado aquí, de verdad está en el folio 1 de ese expediente. El expediente se va foliando en forma cronológica, ¿verdad? A medida que va llegando del proceso. las pruebas. Esos casos, porque ahorita con el tema de las redes sociales se ven mucha publicidad, que es una jornada, Sí, el 2 bueno. por 1, no sé, lleve a toda la familia y le sale. ¿Eso es permitido, doctor? Fíjate tú que el Código de Ontología Médica, aunque es un código que fue aprobado en la Asamblea del año 2003, muchos dirán que está obsoleto. No, y revisa, nosotros somos los que estamos de acuerdo en que debe ser actualizado, sí, en algunas cosas, pero la mayoría de esas cosas son principios éticos y ontológicos que no cambian. Exacto. Entonces es un código muy completo y él, dentro del código, tú ves que tiene una parte relacionada a la publicidad. Lógico, lo mejor con las redes, cuando se hizo esto, las redes no estaban tan en boga como están ahorita. Entonces, evidentemente, nosotros aconsejamos a muchos que nos vienen a pedir información, cómo te dejes publicitar, ¿verdad? Últimamente ya se ha ido extralimitando al punto. El artículo 28 están expresamente reñidos con las normas de ética los anuncios que tengan las características siguientes. Entonces ahí te explica. Ok. ¿Entiendes? Para prestación idónea de servicios profesionales, el médico debe encontrarse un código bastante completo que muchos... ¿Y eso lo conseguimos acá en el colegio, ese código? En internet. En internet, bueno, imagínense, más fácil todavía. ¿Pero en qué parte? ¿En una página del colegio? Fíjense, ¿De la federación? Sí, de la federación. Okay. Fíjense que sea 2003. Porque ¿qué nos ha pasado o qué nos pasa? Con los mismos médicos. Los mismos médicos van a denunciar por X circunstancias, entonces te escriben de acuerdo, está violando el artículo tal, cual y tal del Código de Ontología Médica. Cuando tú, con toda tu intención, coges el código, este no corresponde, porque es un código del año 98 que ya está obsoleto, ya está derogado. O sea, el vigente es el del 2003. Entonces, y no tienen excusa porque está en internet, así que lo pueden evaluar. Y excusa no, si quieres tiene que venir aquí como hacer. Y pregunten, ¿verdad? Porque ustedes están ¿entiendes? Aquí. Exacto. Entonces, ¿y las sanciones, doctor? Entonces, fíjate, llegamos a la parte de esta de la ponencia, que la ponencia ya lleva la sanción disciplinaria. Entonces, el tribunal cita a las partes, le impone de la sanción y las partes tienen 5 días hábiles para apelar después de oída la decisión del tribunal. Esta apelación se envía a la Federación Médica, el Tribunal de Alzada, que es el Tribunal de la Federación Médica. Igualmente las sentencias que van a ser públicas por obligación, por ley del ejercicio de la medicina, tienen que ir a consulta obligatoria. Entonces tenemos cuáles son las sentencias. El artículo 104 de la ley dice que son sentencias de carácter disciplinario, de carácter administrativo y de carácter penal. Tú me preguntarás, penal, si eso es fiscalía, eso es ministerio público. Correcto, tienes razón. Pero la ley y el reglamento nos da a nosotros la facultad de que si consideramos que hay elementos suficientes para que esto pase al Ministerio Público, esta denuncia, nosotros estamos en la obligación de pasar copia de ese expediente al Ministerio Público. Exacto, si no serían cómplices. Si no somos cómplices. Exacto. Exactamente. Entonces hay que estar pendiente con eso. Nos queda la disciplinaria y la administrativa. La disciplinaria
que es la que generalmente aplicamos nosotros, la que nos compete por la ley, que son amonestación oral privada, escrita privada, escrita pública, y una que suena rara, pero ya te voy a dictar algunas cosas, que es la exclusión o privación de honores, derechos y privilegios de carácter gremial o profesional. El máximo de estas sanciones son públicas, la escrita pública y esta de exclusión de honores, deberes y derechos. Pública significa que se publican en prensa y en la cartelera del Colegio Médico. Esta última sanción es como que si tú no existieras para el Colegio de Médicos. Entonces, ¿queda fuera del colegio prácticamente? Prácticamente. Después que te lea por encimita. ¿Pero por un tiempo definitivo? No, por un tiempo, máximo 2 años. Ok. ¿Entiendes? Entonces, esto fue aprobado por la Asamblea de la Federación Médica para aclarar, porque muchos decían qué significa exclusión o privación de derechos. Estás castigado, una cosa así, estás castigado. Entonces, fíjate, por encimita rápidamente. Actividades gremiales que no puedes hacer. Votar en las elecciones del gremio, ser postulado a cargo en esas elecciones, ser electo en esas elecciones, ser miembro de una comisión del Colegio Médico, ser miembro de alguna ponencia de la federación, ser delegado gremial del colegio, ser representante ante la Comisión Técnica de Hospitales, ser miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación, del Tribunal Disciplinario del Colegio Médico, ser miembro directiva del Colegio Médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ejercer, me imagino que tampoco puede, mientras tanto. Exacto, porque vienes a pedir una constancia en el colegio y te negas. Y profesionales, pertenecer a directivas de sociedades científicas, presentar trabajos en congresos, publicar trabajos en revistas, ¿verdad? Actuar como coordinador docente de interno y residente, pertenecer a la Academia Nacional de la Medicina. Y dirá, bueno, ¿cómo logran eso? Evidentemente, el que se le aplica esta sentencia, nosotros estamos en la obligación de oficiarle a los entes empleadores, a la universidad, ponerlos al tanto a de las redes de sociedades. ¿Cierto? Claro, ponerlos al tanto. ¿Okay? Luego tenemos las sanciones administrativas. Las sanciones administrativas son multas, que suena un poco ridículo, de 13 a 66 unidades tributarias, y suspensión del ejercicio profesional hasta 2 años. Pero mira, ¿quién aplica las sanciones administrativas? Las aplica el ministro del Poder Popular con competencia de salud. Para la salud. O la persona quien delega. ¿Por qué? Que muchos no lo entienden. Ustedes, nosotros no suspendemos el ejercicio profesional. Ustedes mandan ese sugerimos la suspensión del ejercicio profesional y el expediente pasa al ministerio. ¿Por qué? Porque la universidad te da un título, pero quien te da a ti el derecho a trabajar después que cumple el artículo 8, que es lo que llamábamos antes rurales, quien te da, después de cumplir el artículo 8, quien te da a ti la matrícula y te autoriza a ejercer, es el ministerio, la ministra, en este caso, no nosotros. Exacto. Entonces, si ella es la que te da el poder, la facultad para trabajar, ella es la que te quita ese poder que te da de trabajar. Máximo 2 años. Okay. Ahorita nosotros, tú me preguntaste ¿Tiene algunas estadísticas? De estadísticas. Bueno, sí, nosotros, como te dije, nos estuvimos parados por el COVID, la pandemia, y aquella cosa que trastornó el país. Se empezaron a acumular casos que llegaban, evidentemente nosotros no veníamos, como dicen. Cuando nos reintegramos, entonces nosotros tenemos un periodo federativo que va de julio a agosto del otro año. Ajá. Es nuestro periodo federativo. O sea, ¿federativo es qué? Del tribunal disciplinario, que tienes que mandar tu informe al tribunal de alzada en ese periodo de tiempo. ¿Okay? De julio a agosto. De julio a agosto. Entonces, cuando nos reintegramos, entonces el periodo estaba medio chuputo ahí, pero aún así tuvimos casos en ese periodo, sí. Tuvimos 7 casos que resolvimos 3 y nos quedaron 4 pendientes para el periodo siguiente, pendientes para dictar sentencia. Okay. Y de esos 4 se dictaron 3 sentencias condenatorias y una sentencia absolutoria.
de este nuevo periodo tenemos ese error ahorita, ¿verdad? Tenemos 4 sentencias absolutorias, 8 sentencias condenatorias, que son amonestación verbal 1, amonestación escrita privada 2, amonestación escrita pública 4 y exclusión o privación de honores, derechos y privilegios de carácter gremial o profesional 1, consulta obligatoria de la Federación 5, porque todo lo que sea, como te dije, que va a ser publicado, pública, tiene que ir obligado al tribunal de la Federación. Sugerencia de suspensión de ejercicio profesional por el ministro 1, inspección ocular 1, y en evacuación de pruebas tenemos un caso que todavía está en esta etapa. En ese proceso de recoger las pruebas. Entonces, eso es lo que cerramos a final de agosto, para que tú veas que si se mueve. Estamos hablando de entre el pasado y lo que va, y este que terminó, de 16 casos denunciados ante el Tribunal Disciplinario. Parece poco, ¿no? Más bien da... No debería haber ninguno, no debería no debería haber, porque salen con toda esa formación y esa ética. Muchos creen que para nosotros es un disfrute cuando tú dictas una sentencia a un médico. Es triste, más bien, me imagino. La tristeza. ¿Y cuáles serían esas recomendaciones, doctor, que usted les daría a los médicos, a la población? Primero que nada, que existe esto, que es el código, y que existe esto, que es la ley de la medicina. Vamos a mostrarlas para que sepan que esto igualito está en internet. Lo pueden conseguir en internet, el código. Usted coloca allí en la Federación, en la Federación Médica, y la ley también, la ley de ejercicio de la medicina aparece también en internet. Hay que tener cuidado con ambos en su fecha. La ley, ustedes ven que está cargo aquí un adendum. Que es que la han modificado, y bueno, vamos a meternos pues en la ley. Está modificada con fines políticos. Ok. ¿Por qué? En la primera modificación se incluyó a los médicos y médicas comunitarios. Y en la segunda modificación, que es esta que está acá, que es el 2020, se incluyó a los médicos cirujanos y cirujanas militares, que todavía nosotros, me perdonan, pero todavía estamos viendo con qué se come eso. No sabemos. ¿Y están obligados a inscribirse en el colegio? Sí. Es otra pregunta. Pero también están obligados a seguir el reglamento entonces, ¿verdad? Y el código de ética y la ley. Total. Y están obligados que los denuncien. A pasarlo por tribunal. Que pasen al tribunal disciplinario. Si es necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ignorancia de la ley, ¿verdad? Esto hace poco en las redes le cayeron encima al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central. Porque dio unas declaraciones en el sentido que los médicos integrales comunitarios, ¿cómo lo van a aceptar que concursen en los posgrados? Eso es ignorancia. Si tú te lees el artículo 4, para ejercer en la República la profesión de médico o médica se requiere. Y ahí te dice todo lo que se requiere, y ahí tiene médico, cirujano militar, médica, cirujano militar, médico integral comunitario, médica integral comunitaria. Que ese médico tenga una formación. Pero está incluido. ¿Cómo le vamos a decir? ¿Cómo le van a decir que no? En relación a un médico de una de nuestras universidades. Bueno, está bien, me perdona la expresión, él va a ser como Chacumbel, el niñito se va a matar porque no va a dar la talla en el posgrado por su formación. Pero es obligación del ente, en este caso la universidad, porque la ley permite que él está legal, que él puede ejercer, de aceptarlo. ¿Alguna recomendación para el público en general, quienes quieran denunciar? Bueno, el colegio está abierto siempre a recibir las denuncias. La denuncia, vuelvo te repito, debe tener todo lo que señalé al principio, su identificación completa, anexar todos los recaudos que crea conveniente para llegar a un feliz término para el denunciante, de manera tal que nos permita a nosotros localizar a ese médico e iniciar el proceso, ¿verdad?
¿Qué tipo de denuncia? Bueno, lamentablemente la gente no está al tanto saber si esto es procedente, esto no es procedente, porque él hace su denuncia. Ese es el trabajo que ustedes van a él hacer, cree que claro. está perjudicado. Pero se le explica a la persona, ¿verdad? Mira, Entonces, si una vez que procede, no nosotros le procede. damos entrada, vemos que no, esto no, Se le explica. no es procedente, O vaya para se le otro pasa ente, por ¿verdad? escrito. Ok. Pero si leemos aquí en el código, para que tú veas que es un código muy completo, que no vamos a permitir, el código tiene un capítulo 4, que es de los derechos y deberes de los enfermos. Al También estar aplica. aquí, es de obligatorio También se lo cumplimiento tienen que leer para entonces nosotros, los enfermos o los o familiares. los familiares, o saberlo el mismo médico. Mira, El conocimiento es poder, ¿verdad? La sí, información señor. es poder. Hay que El saber. enfermo tiene derecho a 1, que son 10 ítems. Uno, mira, exigir de los médicos que lo asisten y de los demás integrantes del equipo de salud un elevado grado de competencia profesional y a esperar de los mismos una conducta moral irreprochable. Oiga bien. 2, ser atendido en forma respetuosa y cordial por el médico y por los demás integrantes del equipo de salud. Esto se ha perdido. Es decir, que un paciente que sea malentendido puede Lo denunciar a denuncia. ese médico. Cómo no. Bien, Y ya tenemos saben. denuncia en ese aspecto y nosotros le damos cursos y lo llamamos Lo llaman a botón. y lo llaman a botón y le jala la oreja. Siempre, ¿no? Echan su balón. El paciente merece respeto. Claro. Que se le respete su Sí, intimidad fueron formados incluso. para eso. Ser informado de la naturaleza de su padecimiento oportunamente, de los riesgos inherentes a la aplicación de los procedimientos diagnósticos y conocer sus opciones. ¿Qué tienes? ¿Qué te voy a hacer? No es que yo sin saber por dónde me llevan. Póngale anestesia y le vamos a hacer de todo. No, ya va. Sí. Ya va, páralo ahí. Recibir la información necesaria para dar un consentimiento válido. Eso es lo que se llama el consentimiento informado. Entonces muchos creen que el enfermo me firmó aquí donde me da luz verde para yo hacer esto y esto, y eso me exonera de responsabilidad. No, señor. Si se demuestra que hubo un acto de negligencia, el consentimiento informado no tiene ningún valor. No te exonera de cualquier la sanción. responsabilidad. Ajá. ¿Ok? Y eso lo hemos tenido aquí y se ha tenido que explicar cómo es la cosa. Que se respete su intimidad, muy importante. Su intimidad en el sitio, porque eso tampoco creo que se cumpla mucho en los centros públicos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente, yo estuve en el hospital 35 años y yo eso lo peleaba. Sí. Bueno, pero también, sí, muchos no puede ser pacientes. que tú estés en una consulta, ¿verdad? Donde no hay una división entre mi público, el tuyo y el de los otros. De lo que me diga a mí, este paciente lo está oyendo tú, lo estás oyendo aquel, ¿cuál es la intimidad? Claro. Y nosotros aceptamos esto. Es más, por ley el médico tiene la obligación de denunciar las condiciones de trabajo. Tampoco lo hacemos, lógico, por miedo, nos pueden votar. Sí, No, hay muchos factores que a lo mejor ahorita no hay Estado de Derecho. Exigir honorarios justos. Rehusar determinadas indicaciones diagnósticos terapéuticos. Entonces tú ves que sí tiene sus derechos. Deberes también tiene. Cumplir cabalmente las prescripciones del médico, abstenerse de solicitar otra opinión durante la realización del tratamiento. Si tú te estás viendo conmigo, no debería irse. No debería preguntarle a otro entre conmigo y el otro. Ajá. Si yo me entero de eso, yo tengo derecho a suspender mi relación contigo, suspender la relación médico-paciente. Okay. Cuando se pierde la relación médico-paciente, se perdió el acto médico. ¿Okay? Entonces tú ves que esto es bastante completo, porque como te dije al principio, son normas éticas y ontológicas que no cambian en el tiempo. Exacto. Quizás la parte de ahorita... La parte de comunicación de redes, habría que cambiarlas. Que es lo que nosotros le decimos mucho. Ok, mira, tú puedes estar en el Instagram, Facebook, dando una serie de tips docentes
Ujú. Ok. Más de formación. Pero el problema está que a veces muchos dan una charla como que si tú eras como el boxeador que decía que yo soy el más mejor del mundo. Entonces una charla como que si lo que tú estás haciendo tú eres el único que Eres lo hace. único, o el único. irrepetible. Eso sí es cuestionable. Ok. Eso no puede ser. Regresé de Ámsterdam donde publiqué un trabajo de una maravilla. No es lógico, tú te estás Claro. haciendo propaganda. Entonces, lo que implique propaganda de parte del médico no debería ser. ser. ¿Y dónde hacen propaganda entonces los médicos? ¿Dónde pudieran? Bueno, Porque también hay también, que pero dar a conocer que eso está están en el, eso operativos. está en el día a día, eso está en que yo te atendí, tú quedaste bien atendida y agradecida parte Más que mía, todo el boca a boca, tú pues, me vas a la recomendar, recomendación. ¿verdad? Pero no como se está viendo ahorita, que nosotros tuvimos acá un médico en una pancarta, una valla publicitaria, sí, por el amor de Dios. Ah, ok. Entonces sí lo citamos y le dimos uno. Porque sería como una competencia desleal, pudiera llamarse así. La pregunta que yo les hago cuando los traemos, los sentamos ahí en el banquillo de los acusados, Ajá. ¿qué te ha favorecido eso? Mm, ¿Cuántos pacientes te ha traído esa valla? De verdad, dime. El que te va a favorecer, si es un cirujano plástico, que las denuncias, la mayoría de las denuncias últimamente son por cirugía plástica, ujú. ¿me entiendes? Lo que te va a favorecer es cómo quedaste, Exacto. quién te operó, Exacto. ¿entiendes? Claro. Y lo otro que se está viendo hoy en día es que vamos a sacar un comunicado público alertando a la población en el sentido de que hay muchos quirófanos ambulatorios, unidades satélites, que están dentro de clínicas, en clínicas grandes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque esos son condominios. Compraron ese consultorio, es propiedad, y yo ahí coloco una unidad de cirugía ambulatoria. Y la directiva de la clínica no tiene nada que ver con esa unidad, ni desde el punto de vista administrativo, ni desde el punto de vista asistencial, ni siquiera sabe si tiene permisología. Pero hay que ver cómo están esas condiciones, ¿verdad? No es lo mismo Lamentablemente, ahí está fallando mucho la Contraloría Sanitaria, con... ¿entiendes? Que es a quien compete ver si tiene la permisología y si tiene las condiciones que dicen los reglamentos del ministerio para funcionar como unidad satélite. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tú vienes a mí a hacer una operación de cirugía plástica y yo te digo que opero en la clínica X. Perfecto. Y cuando vayas, sí, estoy en la clínica X, pero estoy en el consultorio 300 imagínese, de la unidad XX. Puede Esa ser unidad delicado. XX no tiene que ver nada con la clínica X. Ok. Entonces yo estoy jurando, cuando hacen la denuncia incluso, me operé en la unidad XX de la clínica X. Tú llamas al presidente de esa clínica y dices, no, viejo, imagínese. eso es un condominio, no tenemos nada que ver, no sé ni quién es el administrador, ni quién la regenta, Wow. ni si está boca para arriba, boca para abajo, si tiene permiso, no tiene permiso. Delicado. Está pasando mucho. Bueno, el llamado entonces sería que revisara la parte de la Contraloría. Doctor, me este, encantaría quedarme con usted y toda bueno, la tarde. Igualmente. Pero ya se nos está agotando el tiempo. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias a usted. Muy interesante. Ya saben, existe el código de ética, existe la ley, existe el tribunal disciplinario. Pueden contar con el tribunal y los médicos, y los pacientes y los médicos, para que se informen de todo lo que contempla esa ley y ese código de ética. Pueden hacer sus denuncias. Aquí en el tribunal disciplinario se les va a explicar si procede, cómo procede, qué recaudos debe traer, y cuentan con este espacio en el Colegio de Médicos de Carabobo. Muchísimas gracias. Los vemos después con otro programa de Producciones Saturno para Colegio de Médicos TV.
Este programa llegó a ustedes a nombre de Laboratorios del Este. Exámenes de rutina y pruebas especiales, pruebas de talón, bacteriología, toma de muestras a domicilio, toma de muestras in company. Fundación Corazón, Pulmón y Vasos. Dr. Rafael García, cirugía plástica y reconstructiva. Verte bien es sentirte bien. Hotel Manantial Valencia, tu manantial de experiencias, hospedaje, eventos, salones, gastronomía, pool days, spa, paddle y pickleball. Clínica Dr. Amaury Rangel. Nuestra prioridad es salud y bienestar.